Bueno, Dios les bendiga, bienvenidos a esta entrega apocalíptica. Seguimos de modo apocalíptico y creo que vamos a durar un buen rato porque hay mucho material que estudiar al respecto. En la entrega pasada dijimos que ya estamos preparados para estudiar en detalle el capítulo 20 de Apocalipsis y bueno, quiero referirme solamente al gráfico para a manera de repaso muy sencillo. Dijimos que Mateo capítulo 13 también habla del reino y que se ve el Mesías como el sembrador. Las parábolas del reino son dos etapas, una de siembra, otra de recoger. La parábola de la pesca, una pesca y después el proceso de seleccionar las cosas buenas, las cosas malas. Entonces viene el Mesías como sembrador, luego como segador y así entonces el reino es perfeccionado porque ya hay la separación entre pecadores y justos. Primera de Corintios 15 habla de la entronación, que Cristo es resucitado, entronado, entonces el reino se ve como una conquista. Y de hecho en Hechos capítulo 2 habla de que Cristo fue exaltado y que por eso eh, Dios lo hizo Señor y Cristo y por eso vosotros veis lo que ahora está sucediendo, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, eh, también tiene que ver con el reino de Dios y los efectos. Y luego habla de que el pueblo de Cristo es resucitado. Y cuando es resucitado es porque la muerte ha vencido, que es el último enemigo, y luego se sujetará al que le entregó todo, y el reino ahí es consumado. Y también vimos en Apocalipsis 20, efectivamente, que trata del reino, y ahí Satanás es atado. Los primeros 3 versículos, que es lo que vamos a estudiar hoy, es atado y después comienza el reino milenial, después Satanás es quemado o echado en el fuego eternamente y luego viene cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, ahora sí estamos listos para empezar a estudiar el capítulo 20 en detalle. Bueno, eh, después de mirar la literatura, después de mirar que la clase del libro, que no es historia, que no es poesía, sino que es profecía, que hay figuras, en fin, ya hemos hablado de esto, que hay muchos símbolos, que no podemos tomar todo literalmente, tenemos que ser muy cuidadosos, que es una epístola mejor, que hay un destinatario que es Juan, que hay unos remitentes, hay un saludo, hay unos destinatarios que son las 7 iglesias de Asia y el mensaje de la carta. Entonces, mirando que tiene todas esas características, entonces ya podemos mirar la estructura interna. El siguiente paso es mirar internamente la estructura que tiene Apocalipsis 20. Entonces, simplemente estamos aplicando los principios eh, más importantes o básicos de la hermenéutica, de la ciencia de la interpretación. No podemos ignorar ninguno de estos elementos. Entonces vamos a mirar en detalle lo que es la estructura, cómo organiza Juan este capítulo, y sobre todo los primeros 10 versículos, que es donde habla del milenio. Entonces vamos a leerlo y por favor ayúdeme a mirar cuándo debemos separar, cuándo hay una separación, ¿sí? Cuándo se cambia de tema. Entonces dice así, versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, sigue hablando de lo mismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Yo no sé si usted nota que aquí ya cambió. Aquí ya no está hablando de Satanás que atado y el propósito por el cual fue atado. No, aquí ya empieza, dice, vi tronos. Primero comienza el versículo 1, vi, y aquí también vi, entonces otra cosa. Aquí ya hay tronos. Está relacionado con el reino milenial, obvio, porque hay tronos,
pero ya el tema no es Satanás, ya no es el sujeto de la oración. Entonces lo debemos separar, dividir en estas unidades, los primeros 3 versículos y luego el 4 vamos a ver hasta dónde. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Note que aquí Juan primero habló de Satanás y que es atado y el propósito con el cual es atado. Luego habla de los que reinan con Cristo y luego vuelve otra vez al tema de Satanás que va a ser suelto. Entonces hay que entender la dinámica que Apocalipsis tiene, que eso es así, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiero que entendamos? Que tenemos que ir analizando la estructura que el mismo autor presenta. Entonces tenemos el capítulo, versículo 1 al 3, luego sería, ahí podríamos decir como título, Satanás es atado, ¿sí? El Satanás es atado, el reino comienza, se inaugura, por decirlo de una manera. En el versículo 6, 4 y 6, el reino es compartido porque dice, vi tronos que se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de reinar con Cristo. Entonces el reino es compartido con otras personas. Vamos a mirar el 7 en adelante. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ahí termina el tema del milenio. Entonces, mire que aquí Satanás es suelto, ¿cierto? Pero también es castigado. Aquí es el fin definitivamente de Satanás. Y dice que es atormentado de día y de noche por los siglos de los siglos. Entonces, como título podríamos decir, bueno, es que Satanás es quemado o la consumación del reino. Ya no hay más enemigo, ya fue derrotado, entonces se consumió el reino. Bien, eso para que tengamos en cuenta. Ahora vamos a estudiar cada sección. Vamos a estudiar primero los 3 versículos, no alcanzaremos hoy, pero vamos a avanzar. Entonces, vamos a analizar. Dijimos que en los primeros 3 versículos se habla de que Satanás es atado. Entonces, la pregunta que podemos hacer, ¿cuándo fue atado Satanás? ¿Cierto? ¿Quién le ató? ¿Qué implica eso? Y ahora la pregunta es, ¿quién nos responde esas preguntas? ¿De dónde sacamos las respuestas? ¿Cómo hacemos para entender eso de que Satanás fue atado? Bueno, ustedes ya hemos hablado que la regla de la hermenéutica elemental, fundamental, es que la Biblia se interpreta a sí misma. O sea, yo debo buscar la respuesta, ¿dónde? En la Biblia. Bueno, pero ¿en qué parte de la Biblia? Bueno, la Biblia es muy grande, pero entonces yo voy a buscar la explicación donde están los pasajes que hablan del mismo tema, del mismo asunto, lo que llamamos los pasajes paralelos. 2 líneas paralelas que van en el mismo sentido, que hablan del mismo tema, del mismo asunto, entonces tienen que explicarse y tienen que coincidir porque están hablando de lo mismo. No puede haber contradicción, es como lo obvio ahí. Entonces nos toca ir a los evangelios.
Entonces vamos a mirar lo que los evangelios hablan del reino milenial, del reino de Cristo. Perdón, específicamente de atar a Satanás, porque eso es lo que el tema acá. La pregunta es, ¿cuándo fue atado Satanás? Entonces mire lo que dice Mateo 12, 28 y 29. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Usted recuerda el contexto que a Jesús lo acusaban que le echaba fuera demonios por Belcebú, príncipe de los demonios? Y bueno, él dice que no, que una casa dividida contra sí misma, eso no se puede. Dice que si yo los echo por el Espíritu de Dios, entonces el reino de los cielos ha llegado. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le qué? No le ata. Es necesario, primero le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Entonces mire que Jesús está diciendo en otras palabras que Satanás está siendo derrotado. Por eso los demonios son echados fuera. Por eso hay enfermos sanados. Por eso el evangelio se está predicando. Porque el reino llegó. Entonces está relacionando la llegada del reino con atar a Satanás, amarrarlo. Entonces, estamos hablando de lo mismo. Entonces, según Apocalipsis 20, es atado Satanás con la venida de Cristo, con la obra de Cristo, la llegada del rey y el establecimiento del reino. Ahí es cuando comienza Satanás a ser atado. Hay algo interesante que vale la pena mencionar, es que el verbo atar en el griego es deo, y se usa bastantes veces en el Nuevo Testamento. Y, por ejemplo, a Jesús lo ataron y lo llevaron a Pilato, ¿sí? Ahora, yo le pregunto algo. ¿Cómo ataban a las personas? ¿Le ataban de pies y manos así? Si los ataban así, si a los presos los atan así, tendrían que cargarlos porque no habría ningún movimiento, ¿sí? Se usa para cuando aten la cizaña en manojos. Pero también hay otra parte importante, es cuando Jesús está enseñando un día de reposo y había una mujer allá encorvada, dice que de 18 años, y Jesús la sanó. El principal de la sinagoga de una vez, como es normal, dijo, ¿cómo se le ocurre? Porque hay tantos días en la semana, ¿por qué no vienen y que sean sanados en esos días? ¿Por qué tiene que ser en el día de reposo? Y él les dice, bueno, si usted es una oveja, se enreda por allá, ustedes la desatan siendo un día de reposo. ¿Cuánto más esta mujer que tenía 18 años atada por Satanás? Atada, la palabra griega deo. Entonces, mire lo que yo puedo encontrar. Esto no lo vi de los otros teólogos, porque ellos dicen que el verbo atar tiene varios sentidos, pero yo me fui al griego a mirar en la concordancia, a ver los usos, y pude entender algo. Ellos eran atados de manos o de los pies, ¿sí? Esta mujer estaba encorvada, no se podía enderezar, pero podía caminar, podía mover las manos, podía hacer otros movimientos, o sea, entonces, ¿qué es lo que yo encuentro? Es que el hecho de ser atado no quiere decir que es totalmente inmovilizado. ¿Sabe que hay un pasaje que sí es de pies y manos? Es cuando Lázaro, Jesús lo resucitó, dice que salió atado de pies y manos, porque eran vendas que le ponían, entonces ahí sí la movilidad era muy poca. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Primero, que el hecho de que Satanás es atado no quiere decir que no puede hacer absolutamente nada. De hecho, en otras partes de la Biblia nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea que el diablo sí tiene actividad, pero no totalmente como estaba antes. Esa es como más o menos la idea. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Apocalipsis 20? Es que el verbo deo, atar, es el mismo que utilizan en Apocalipsis 20, que Satanás fue atado por 1000 años. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Es que hay mucha sincronía, hay mucho paralelismo, está hablando de lo mismo.
Entonces no es descabellado decir que Satanás fue atado ahí en los evangelios, con la venida de Cristo. Fue limitado, atado en el sentido de lo que le comento, que eso es lo que quiere decir el verbo deo. Miremos otro pasaje. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 19, el regreso de los 70, tiene como título. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Los demonios. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Mire qué interesante. El contexto de este pasaje, ¿cuál es? Bueno, los 70 habían sido enviados ¿a qué? A predicar el evangelio, a sanar enfermos, limpiar leprosos, a echar fuera demonios, ¿cierto? Entonces viene el rey, establece su reino y manda a los 70 en su nombre con la autoridad y comienzan a extender el reino. Y ellos llegan contentos diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban. Y Jesús les decía, yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. O sea, entonces la relación, el evangelio penetrando, la obra del evangelio llegando y Satanás siendo ¿qué? Derrotado. Entonces mire que tiene sentido. Otro pasaje más. Juan capítulo 12, versículo 31 al 32. Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Bueno, tenemos que leer el contexto para poder entender. Eso es lo que siempre hay que hacer. Voy a leer desde el versículo 27. Dice Jesús, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud estaba allí y habían oído la voz, decían que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Eso suena como apocalíptico, ¿cierto? Respondió Jesús y le dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces note que está relacionando esto con la muerte de Cristo, con la obra en la cruz del Calvario. Estamos en el capítulo 12 de Juan. En el capítulo 13, 14, 13, 14, 15, 16 y 17, se concentran en Jesús con sus 12 discípulos. Ahí ocurre el lavamiento de los pies, ahí les habla sobre el Espíritu Santo, celebra la cena, mejor dicho, es los últimos días de vida de Jesús. Y, ¿qué quiero decir? Que estaba cerca su muerte. Y Jesús dice que llegó el momento de que Satanás es ¿qué? Echado fuera. Dice específicamente, el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y bueno, entonces mire que no es la única parte donde habla de Satanás y la confrontación que hay por la llegada del reino y la obra de Jesucristo, que es lo más importante. Ahora, ese echado fuera de acá tiene mucha relación cuando en Apocalipsis dice que fue arrojado del abismo. Se lo leo a ver. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave de la gran nada y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Es la misma idea. Entonces, mire que estamos hablando de lo mismo. Otra vez, ¿qué es lo que estoy tratando de mostrarle por ahora? Tratando de mostrar que Apocalipsis 20, cuando dice que Satanás fue atado, se refiere a este momento, la venida de Cristo y la obra de Cristo. Ahora, tratemos de mirar, yo pensaba cuando dije, bueno, Satanás, ¿de dónde más se habla de Satanás? Bueno, vamos entonces al Antiguo Testamento, pero bueno, es que en el Antiguo Testamento no se habla mucho de Satanás, se habla al comienzo,
¿cierto? Que vino, engañó a Adán y Eva, y el Señor le dijo que de su simiente vendrá uno te va a aplastar la cabeza, y parece que ya después empieza la maldad, el pecado, se conforman las naciones, etcétera, y Dios de esas naciones paganas, idólatras, escoge a un hombre llamado Abraham, y comienza una nueva nación, y como que todo se concentra en ese pueblo, y los pueblos siguen en idolatría, en pecado, en violencia, en maldad, etcétera, y como que la obra del Señor es ese trato con Israel, pero cuando llega Cristo, ya comienza otra cosa, ya el reino de Dios llega y es predicado y es enviado a los mensajeros a todo el mundo, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. Entonces parece ser como si en el Antiguo Testamento el diablo estuviera un poquito con más libertad, por así decirlo, y ahora cuando llega el Cristo lo comienza a limitar. Recordemos que atado no es que totalmente inmóvil, no, es limitado. Por eso anda todavía como león rugiente, porque el reino todavía no ha sido consumido. Bueno, eso en cuanto a los evangelios, pero no solo los evangelios hablan de la obra de Satanás. Mire las epístolas, por ejemplo, Colosenses 1:15, dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, despojándolos a los principados y a las potestades, los exhibió. Exhibió es como desnudar, ¿cierto? O sea, ese echado fuera, ese desnudar, desarmar. Esa es como la idea aquí. Entonces dice que triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, el golpe certero contra Satanás y su reino es la obra de Cristo. Ahí es donde es limitado y donde el reino empieza. Mire lo que dice Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y otro pasaje más, primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, nos mandó al Génesis, ¿cierto? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras, para enfrentar, para confrontar y establecer el reino. Y por eso el reino avanza. Y por eso decía, yo veía a Satanás caer como un rayo. O sea, en la medida que el evangelio avanza, en la medida que muchas personas son salvadas, rescatadas de las tinieblas, pues eso quiere decir que el reino de las tinieblas va retrocediendo, porque la luz avanza, avanza. Entonces, tenemos un paralelo de Apocalipsis 20 en los evangelios, tenemos ideas, las mismas ideas en las epístolas, pero miremos un último ejemplo ya para terminar, en el mismo Apocalipsis, porque lo que estamos haciendo es tratando de entender pasajes oscuros a la luz de los claros, pasajes simbólicos a la luz de los que son bien literales, bien es prosa, no son complicados, son narraciones, en fin. Bueno, Apocalipsis 12, 5 al 10 dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. ¿Quién es el que nació de una mujer y que regirá a todas las naciones y que fue arrebatado para Dios el Padre? Usted ya sabe, ¿cierto? Definitivamente está hablando de Cristo. Dice el 6: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí se sustentase por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera. Note ese lenguaje, fue echado fuera. Ha llegado el momento, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera, el gran dragón,
la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, mire ese lenguaje, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Note ese lenguaje, ahora ha venido la salvación. Tiene que ver con la venida, el nacimiento de Cristo, con la llegada del reino, con la salvación. Dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Es ahora. Y la autoridad de su Cristo, por si le quedan dudas de quién se refiere. La autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. Otra vez, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, mire, esto es muy similar a lo que está hablando Apocalipsis 20. O sea, en otras palabras, Apocalipsis 20 y el reino milenial de Cristo no solo está en Apocalipsis 20, en realidad está en todos estos pasajes que hemos visto. Y en el mismo Apocalipsis vemos aquí que se refiere a eso. Entonces, el mismo Apocalipsis nos remite a los evangelios. En otras palabras, ¿qué es lo que yo creo que usted ya debe tener claro? Que el milenio empezó con Cristo, con su venida, cuando estableció su reino aquí. No es que Cristo va a reinar, como dice en el dispensacionalismo, en un futuro y que va a ser por 1000 años literales, en un futuro. No, Cristo empezó a reinar desde el momento que vino acá y dijo, arrepentidos porque el reino se ha acercado. Y cuando murió fue el golpe definitivo a Satanás y los exhibió públicamente, como hemos leído, y el reino de Dios sigue avanzando, pero todavía no ha sido consumido. ¿Cuándo? Cuando el último enemigo se ha vencido, que es la muerte, a través de la resurrección, y Satanás es derrotado en el juicio final y luego vendrá la eternidad. Entonces, seguiremos estudiando porque todavía falta. Estamos estudiando los primeros 3 versículos y solamente tratamos de responder cuándo fue atado Satanás. Y ya lo vemos que fue atado, según estos, en los evangelios, a través de Jesucristo, con la obra redentora de Jesucristo, con la irrupción del reino de Dios aquí en la tierra. Que Dios les bendiga, nos vemos en otra ocasión, si el Señor Todopoderoso lo permite. Bendiciones.